Hola hermanos, Dios les bendiga. Me place con ustedes compartir la palabra de Dios en el día de hoy. Pero antes de eso, vamos a orar. Bendito buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias porque verdaderamente tú eres poderoso, maravilloso. Abrimos tu palabra creyendo y confiando que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y por ello esperamos que con el poder de tu Espíritu Santo nos digas hoy qué debemos hacer a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Un libro muy conocido por todos nosotros y en especial su versículo. Dice la palabra de Dios en el versículo 16 del capítulo 3 de San Juan. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero hoy no vamos solamente a hablar de ese inmenso amor que tuvo el Dios creador por usted y por mí. Ahora vamos a trasladarnos a una de mis historias favoritas, la historia del pueblo de Israel cuando va a salir de Egipto. Vamos a pasar al libro de Éxodo, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 6. Dice allí, murió José, todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, llegaron a ser más numerosos, hasta el extremo de toda la tierra de Egipto se llenó de los hijos de Israel. Y dice la palabra de Dios en el versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, versículo 9, mira el pueblo de los hijos de Israel, es más numeroso y fuerte que nosotros. Versículo 10, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique más y así tener nosotros poder sobre él y no dejar que sean más numerosos que todos nosotros y la tierra se vaya a poblar solamente de ellos. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas. Así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pintón y Ramés. Estos fueron las ciudades que ellos edificaron. Pero ahora bien, hermanos, los traigo a esta corta reflexión de cómo Faraón había planeado oprimir al pueblo de Israel. Si bien nos damos cuenta, una de las primeras cosas que pone para este pueblo es llenarle de cargas pesadas, dice la palabra del Señor. ¿Y todo para qué? Para que se desanimaran y así no pensaran en seguir multiplicándose. Ay, queridos, pero a Faraón se le olvidaba que Israel era el pueblo escogido del Dios creador. A Faraón se le había olvidado, se puede decir que cuando era pequeño en algún momento de su vida escuchó del Dios de Israel, pero dice la Biblia que Faraón no había escuchado de José, entre comillas, no había escuchado mucho menos de Israel. Había quizás crecido viendo a esa población solamente como su servidumbre hacia Egipto. Pero aquí viene lo mejor de la historia. Nace un hombre escogido por Dios. ¿Escogido para qué? Para ser libertador, Moisés. Pero Moisés, como todos ya saben, puso muchas trabas para aceptar esta misión a la cual se le había llamado, liberar al pueblo de Israel. Como todos ya saben, Moisés fue hallado en el río, en uno de los ríos de Egipto, pero también sabemos que fue criado por una de las hijas del faraón que en ese momento reinaba. Quiere decir que Moisés fue criado por egipcios y en la ciudad de Egipto. Cabe decir también, en pocas palabras, era un egipcio más, pero su sangre era hebrea. Sin embargo,
volviendo al pensamiento de que había sido elegido por Dios para liberar a Israel, también cabe resaltar que cuando se le hace el llamado, Moisés pone peros. Pero Señor, no sé hablar, no me van a creer. Y peor aún, Moisés dudaba de que sería capaz él solo de realizar esa tarea, de liberar a Israel. Pero ahora bien, dice la palabra del Señor que a Moisés se le llamó de una manera muy especial. Vamos al capítulo 3. Y dice allí en el versículo 4, que cuando Jehová mira que Moisés iba subiendo hacia donde él veía la zarza ardiente, él le dice a tiempo: Moisés, Moisés, quita tu calzado, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y es cierto, queridos, cuando nos acercamos a Dios, debemos de ser muy cuidadosos, porque todo lo que le rodea a Él es santo. Su presencia es santa. Pero lo que me llama la atención de esto es porque Jehová le pide a Moisés: quita tu calzado. Para muchos es vergonzoso andar a pies descalzos, ¿cierto? Y sobre todo si estuviese bien vestido y sin zapatos, no luce. Pero Jehová le estaba dando una lección a Moisés. Al Señor que nos creó, al Dios Todopoderoso, no le importa qué vistes tú, no le importa tu calzado, no le importa si fuiste criado en la mejor ciudad del mundo o con los mejores padres o como Moisés, con la mejor educación de aquella era en Egipto. Él quería que Moisés fuera él tal y como Él nos creó a todos nosotros. En el principio dice la Biblia que el hombre no tenía una vestimenta específica, pero cuando cae en el pecado, ya nos veíamos desnudos. Creíamos que necesitábamos de ropas específicas para poder estar delante de la presencia de Dios. Pero Jehová de los ejércitos le da su primera lección a Moisés, y es que cuando tú eres llamado por Dios, cuando Él te llama para que hagas parte de sus filas y seas como Moisés, un libertador de almas, un libertador de la esclavitud, Él te dice: ven y tal como yo te creé. Y uno diría: ¿pero por qué? ¿Por qué el Señor nos pide que vayamos a donde Él, tal y como Él nos formó? Porque cuando Él nos creó de manera especial, cuando creó al primer hombre que fue Adán, a Él solamente le importaba, como dice el Génesis, que ese hombre fuera semejante a su creador, que ese hombre tuviera un carácter como el que lo creó. Eso era lo que Dios en ese preciso momento le enseñaba a Moisés. Ven ante mí tal y como yo te creé. Yo a ti no te traje al mundo con un calzado en específico, con unas túnicas en específica. Te traje al mundo solamente para que fueras el reflejo del Dios que yo soy. Ese es el primer paso que le toca dar a Moisés cuando es llamado por Dios para ser un libertador. Ir tal cual como Dios le formó. Ahora vamos a pasar a la parte más importante de la historia, las plagas. Dice Testimonios para la Iglesia en el tomo 6 que le fue necesario a Dios endurecer el corazón de Faraón para que él viera cuán grande era el Dios de Israel. Y así fue. Dios le mostró a Faraón que aunque él se había hecho como si nunca hubiese oído de Israel y mucho menos de José, que había sido el libertador de
de no solamente de Egipto, sino también de toda la tierra, dice la Biblia, porque gracias a ese gobernador, a Josué, ellos pudieron, para la gloria de Dios, alimentar a los demás países que habían a su alrededor. Pero el caso es, queridos, que a veces como seres humanos fallamos de manera fatal. Y ustedes dirán, ¿de qué forma tan fatal dice usted, hermana Sara? Y es que nos olvida que hay un ser más grande que el ser humano, más supremo, más poderoso, y ese es el Dios creador. El Dios que le dio fuerzas para vencer a Moisés en el momento que le llamó. No solo lo llamó tal y como él la había creado, sino también que le dio la bendición de sostener en su mano una simple vara. Y ustedes se preguntarán, ¿una vara? ¿Qué puede hacer una vara de madera en nuestra mano? Si mucho, sirve para dos cosas en específico. Una de ellas para dar un golpe, si nos toca defendernos. Otra, si necesitamos leña, pues fácil, la quemamos y la usamos. Pero bien lo dijo el salmista, cuando dice que la vara nuestra, que nos infunde aliento, que nos da fuerzas para continuar, es Cristo Jesús. Es por eso que una de esas cualidades en específico que pidió el Señor a Moisés cuando lo llamó, era que dejase guiarse por el poder de una simple vara, de una vara que quizás no tenía valor delante de un rey y menos de Faraón. Hombres acostumbrados a usar armamentos finos, quizás ellos pensarían, una vara hasta una espada puede cortarla y partirla en dos. Pero uno de nuestros escudos hecho a hierro, y quizás el hierro más fino que había en ese momento, no es fácil de ser acabado como se acaba una vara. Ay, queridos, dicen que las apariencias engañan, y es verdad. Si tu vara y mi vara es Cristo Jesús, puede verse sencilla, pero ese Cristo es un Cristo poderoso. ¿Y saben por qué? Porque dio aún su propia vida. Su vida derramó su sangre. Por eso dice el libro de los Evangelios en San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, unigénito, a Cristo Jesús, para que muriera por ti y por mí. Esa vara que infunde aliento, como lo dice el salmista, es una vara tan poderosa que cuando nos llama para demostrarnos que todo lo podemos en Él, porque Él es el único que nos fortalece. Que a veces de lo que parece simple es lo que más poder tiene para vencer. Y ahora llegamos a la tercera parte. El momento de las plagas. Y esta es mi parte favorita. Porque Faraón y sus hechiceros hicieron lo mismo que hacían Moisés y Aarón. Pero vamos a descubrir hasta dónde llegó el poder de Faraón y sus hechiceros. Dice la palabra de Dios en el capítulo 7 y 8 de Éxodo, que Moisés sacó la vara, la convirtió en una serpiente, y vinieron los hechiceros de Faraón e hicieron lo mismo. Convirtieron sus varas en serpiente. Pero con una característica en específico, la de Moisés, y es que se comió a las de los hechiceros. Pero allí todo iba igual. Moisés hacía un milagro, los hechiceros hacían el mismo.
En la segunda plaga sucede lo mismo. Moisés hizo uno, los hechiceros hicieron lo mismo. Y dice la palabra de Dios que cuando llegaron a las ranas, otra vez los hechiceros también sacaron ranas. Pero aquí viene, mis hermanos, donde se ve reflejado el carácter de Dios en nuestra vida cuando somos llamados y aceptamos caminar con Jesús, siendo Él nuestra vara. Y es que cuando llegan a la parte de las ranas, Faraón y sus hechiceros hicieron que salieran ranas también. Pero ¿será que tuvieron el poder para hacer como hizo Moisés? Que todas esas ranas se apartaran de las casas y aún del mismo templo de Faraón y murieran. No. Dice la palabra de Dios en el versículo 10 de Éxodo. Mañana, dijo él. Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcan que no hay Dios como Jehová, nuestro Dios, el Dios de Israel. Pero aún así, hermanos, dice Testimonios para la Iglesia, tomo 6, que la dureza de Faraón era inmensa, pero esto tenía un propósito. Y es que cuando llegamos al versículo 16 de Éxodo capítulo 8, dice que entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se convierta en piojos por todo el país de Egipto. Imagínense en eso. Todo el polvo de la tierra convertido en piojos. Si unos cuantos piojos molestan en la cabeza, ¿cuánto más molestaría el piojo en todas partes del cuerpo, en todas partes de la tierra? Es algo espantoso. De solo imaginarlo da temor. Y sigue diciendo el versículo 17. Ellos lo hicieron así. Aarón extendió su mano. ¿Con qué la extendió? Con la vara que era Cristo Jesús ahí guiándoles. Y golpeó el polvo y la tierra se convirtió en piojos. Versículo 18. Los hechiceros también intentaron sacar piojos con sus encantamientos. ¿Pero qué? No pudieron. Hubo pues piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron al faraón, es el dedo de Dios, pero el corazón del faraón seguía endurecido. Ay, queridos, y ya con esto terminamos. Cuando Dios te llama tal y como eres. Cuando Dios te llama, no te manda solo a la batalla. Él te manda acompañado de su Hijo unigénito, como dice San Juan en el capítulo 3. ¿Y para qué te manda? La historia es clara. Te manda para vencer en el nombre de Jesucristo. ¿Y cómo vences tú? Creyendo, obedeciendo, confiando que de algo tan simple como lo era una vara de madera, había tanto poder. Y así mostrar al faraón que hoy en día nos persigue, que es el diablo o Satanás, como tú lo quieras llamar, que la última palabra la tiene el Dios de Israel, no la tiene Faraón o el diablo que vive acechando por nuestras almas. No, mis queridos, la última palabra la tiene el Dios creador, restaurador y formador de este universo. Y mejor aún, el Dios salvador, porque ese Dios que liberó a Israel te puede liberar a ti y a mí hoy de las manos del faraón. Pero recuerda, hermano, solo no podemos. No te dé temor ir tal y como estás a los pies de la cruz y decirle a Jesús, como le dijo el salmista David,
Tú eres mi vara, tú eres mi cayado, fortalece mi espíritu y salgamos a pelear en el nombre de Jesucristo. Y para terminar, les voy a contar una historia muy corta. Tenía 7 años de edad cuando conocí la ciudad en la que estoy ahora mismo, Medellín, en Colombia. Yo venía de un pueblo muy cercano a esta ciudad. Para mi sorpresa, a los 7 años de edad, se les fue informado a mis padres en esta ciudad que yo, Sara Mestra, estaba convirtiéndome una víctima más de la leucemia. 7 años de edad. Duré 3 meses hospitalizada y 10 días en el hospital Pablo Tobón Uribe de la ciudad. Ya no me daban vida después de esos 3 meses y 10 días. ¿Saben por qué? Tenía una enfermedad que, como dice el dicho, de 1000 unas, poseía más glóbulos blancos que rojos. Llegaron los 3 meses y los 10 días y le dijeron a mamá, Sara ya no va a sobrevivir más. Sara está, su sangre tan débil que le está dando un cáncer de sangre. ¿Qué pueden creer ustedes que sintió esa madre? Esa madre sintió un dolor tan grande que cuando el médico le dio la noticia, llame a los familiares de Sara si tiene hermanos y si tiene un padre. Solo estábamos mamá y yo en esta ciudad. Y dígales que Sara no pasa de esta semana. Fue verdad, mis hermanos, lo que el médico acababa de decir a mamá era verdad humanamente. Cuenta mamá que se metió al baño de mi cuarto llorando y le dijo a Dios en oración. En pocas palabras, clamó a Dios y le dijo, Padre, si Sara no te va a servir en tus caminos, cuando sea grande, déjala que descanse, pero que no sufra más. A diario me ponían centenares de medicina, tanto así que había noches que no podía dormir. Era tanta la medicina que le colocaban a mi cuerpo que ya yo no la resistía y no me permitía dormir. Eso hacía que mi madre le pidiera a Dios que me permitiera descansar. Pero si Sara te va a servir, aun cuando esté grande, déjala que viva. Eso fue en una tarde. A la mañana siguiente llama el médico a mamá y le dice, señora Aide, necesito hablar con usted. Le haré 2 preguntas. Número 1, ¿usted es cristiana? Mamá contestó, claro que sí. Soy adventista de 7º día y de 3ª generación para la gloria de Dios. La otra pregunta que le hizo fue, ¿y usted sí cree en ese Dios? ¿En el Dios de su religión? Ella le dijo, claro que sí, yo creo en Dios. Queridos, el médico solo le dijo estas palabras a mamá. Siga creyendo en su Dios. La leucemia, el cáncer de sangre que estaba atacando a Sara y la estaba dejando sin vida, no sabemos qué pasó anoche, pero hoy que le hicimos el análisis nuevamente, desapareció. Cada vez que cuento el testimonio, quedo sin palabras a veces. Mi corazón se quebranta al recordar esa maravilla. Les digo por qué. Porque hoy por hoy han pasado 20 años desde que el médico no me dio más vida, desde que el Dios de Israel, el Dios que nos creó, ese Dios que dio a su único hijo por amor a todos nosotros en la tierra, me salvó.
Fue ese Dios que me levantó de la cama en la que llevaba 3 meses y 10 días. Yo vengo de una región donde la comida sobreabunda, pero en específico 2 alimentos, el pescado y el plátano. Luego de haberle dicho el médico a mamá, siga creyendo en su Dios, le dijo, doña Aide, ¿no será por el plátano y el pescado que Sara ha resistido a esta enfermedad? Quizás hubiese sido verdad, pero saben mis hermanos, hoy la Biblia me enseña a ti y a mí que la última palabra jamás la tendrá Faraón y sus hechiceros. Que la última palabra la tiene el Dios de Israel, el Dios que creó el universo, el Dios que tiene poder para vencer, el Dios que sabe que cuando tú no puedes, te da una vara para que te sepas sostener en ella y mostrarle al mundo entero, aún a los que tienen el corazón duro como Faraón, de que todo se puede en Cristo que nos fortalece, de que Dios es tan maravilloso que aún Él con todo su poder, que dice tener el diablo, Satanás, sus demonios y aún más el Faraón que en esa época existía, ellos no tienen la última palabra. Solo pudieron hacer los mismos milagros que Moisés hasta el momento de las ranas. Solo pudieron con 3. ¿Y cuántas plagas registra la Biblia? Registra 7 de ellas. Eso me da a entender a mí que así como pudo vencer ese Dios todopoderoso en mi vida, en una niña de tan solo 7 años, y que hoy, para la gloria de Dios, dentro de pocos días va a cumplir 27 años, me hace creer que usted y yo hemos sido llamados para salvación y mejor aún, para libertar a la gente, para libertar a todo aquel que se encuentra esclavo como se encontraba Israel en ese momento. Ese Dios de Israel que escuchó el clamor de su pueblo, te está escuchando a ti hoy también. Por eso yo te pido que en el nombre de Jesucristo permitas que Dios entre hoy a tu corazón y le puedas decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.